Te damos muchas gracias porque nos permites reunirnos, porque nos permites estar en unidad y en comunidad. Te pedimos que este tiempo esté en tus manos. Amado Espíritu Santo, habla a nuestra mente, a nuestro entendimiento y a nuestro corazón. Amado Señor, toma el control y que no sean mis pensamientos ni mis conceptos, sino que sea lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Te damos toda la gloria, toda la honra, te damos la alabanza y la adoración. Tú eres digno de recibir toda la adoración. En el nombre de Jesús, amén. Ok, puede sentarse. Andaba pensando en qué vamos a predicar. Yo dije, pues es principio de año, hablamos de la visión. Pero no. El título de mi sermón es Transición o Transformación. ¿Cómo? ¿Qué entienden por transición? El diccionario lo traduce como acción y efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro distinto. ¿Qué quiere decir esto? La transición es cambiar de entorno. Y por dar un ejemplo, nosotros durante nuestra vida cambiamos constantemente de entorno. Es decir, ustedes están en el kinder, pasan al preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, universidad. ¿Y esas son qué? Transiciones. Ustedes pasan de la niñez a la adolescencia, a la juventud, a ser adultos chiquitos y luego a ser adultos más responsables, el premio, y luego pasan a ser viejos, ¿cierto? Bueno, dirían en Mérida, adultos de la tercera edad, o jóvenes de la tercera edad, algo así les dicen, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, nosotros normalmente, como seres humanos, transicionamos, ¿cierto? ¿Qué es la transformación? Acción y efecto de transformar. Etimológicamente es cambiar la forma. ¿Cómo? Ok. Tiene por sinónimos reemplazar, mudar, cambiar, alterar, modificar, variar, evolucionar, afectar o transmutar. Y todo esto se refiere a cambios, pero de ninguno de ellos parece incorporar la violencia que tiene un cambio. ¿Hay violencia en el cambio? A veces. A ver, cuéntenme, los que ya están en preparatoria ahorita, ¿hubo un cambio cuando cambiaron de secundaria a preparatoria? ¿Lo sintieron? ¿Sí o no? Cuando han cambiado de trabajo, ¿sienten el golpe? Porque a lo mejor estabas en un trabajo muy cómodo, pero que no te da un buen sueldo. Y tienes que cambiarte a otro que es más demandante por un mejor sueldo. Y hay violencia en ese cambio, ¿cierto? Pero toda forma de cambio produce un impacto. Entonces, la transición es un intervalo temporal o proceso de cambio. A menudo incrementa y es gestionado para mantener la estabilidad. La transformación es un cambio de fondo que a menudo es drástico, que altera nuestros valores fundamentales o la estructura que tenemos. ¿Cuál sería el enfoque? La transición se centra en un ajuste y el proceso emocional, y la transformación se enfoca en el resultado final y en que el cambio sea duradero. ¿Sí o no? En resumen, una transición puede ser un paso necesario hacia una transformación más alta. Pero ahora, hay un factor que necesitamos considerar cuando
nosotros nos estamos enfrentando ante una transición o una transformación. ¿Cuál creen que sea? Les voy a decir cuál es. La manera en cómo entendemos y percibimos el cambio. ¿Qué quiere decir eso? Nuestros pensamientos, al momento de entrar a una etapa de transición, tienen que ser transformados. ¿Sí se entiende? ¿Qué es el pensamiento? Ideas. ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Emociones? No. Las emociones intervienen en nuestra forma de pensar, pero no son pensamientos. Ok. Un pensamiento es la capacidad mental, consciente o inconscientemente, de formar ideas, de formar representaciones de la realidad, razonamientos y juicios. ¿Qué quiere decir? A través de mi pensamiento, yo puedo alterar mi realidad según como esté pensando y creer que lo que estoy pensando es la verdad, aunque lo que esté pasando en mi entorno sea completamente distinto. A través del pensamiento yo puedo enjuiciar a una persona por la perspectiva que yo tengo de lo que es lo correcto e incorrecto. ¿Sí o no? Y este proceso es un proceso cognitivo complejo que requiere de memoria, atención y percepción. Entonces yo no puedo emitir un pensamiento si no tengo cosas que me hayan pasado que se me vengan a la memoria, si yo no presto atención a lo que está sucediendo y si yo no tengo una percepción del entorno donde estoy. Y estos pensamientos nos van a ayudar a resolver problemas o generarlos, a tomar decisiones y a crear conceptos nuevos, siendo el lenguaje el medio de expresión. ¿Sí o no? Ahora, ¿creen que hay pensamientos positivos y negativos? ¿Sí? ¿Tienen pensamientos negativos? No, yo nunca. Resulta que un estudio realizado en el 2020 por la Universidad de Queens, un grupo de psicólogos reunió a un grupo de personas y determinaron que nuestro cerebro es capaz de tener 6.200 pensamientos al día. ¿Cuántos? 6.200. ¿Pero qué creen? El 90% de esos pensamientos son automáticos o repetitivos. Ajá. Y de ese 90-95%, el 80% de esos pensamientos son negativos. Si hacemos una regla de 3, estamos hablando que el 80%, 4.960 ideas que pasan por nuestra mente, pensamientos que tenemos, ¿son qué? Negativos. Una psicóloga da el siguiente concepto de pensamiento negativo. Son mensajes cortos, producidos de manera espontánea y repentina en nuestra mente. No se abordan de forma consciente y tienen una visión negativa de nosotros y les damos una credibilidad total. ¿Qué quiere decir? Que tú abres los ojos en la mañana, te paras, te miras en el espejo. Ay, estoy bien feo. Primer pensamiento negativo. Ya se me hizo tarde y te paraste a tiempo, pero tú ya pensaste que ¿qué? Se te hizo tarde. Vas caminando en el metro, se viene una maquillando y te anda dando vueltas. Ay, de seguro le caí mal. ¿Le caíste mal? No, se estaba maquillando. Imagínense despertarte y ver una cara toda seria. Ay, ¿qué hice mal? Ya me equivoqué. ¿Sí o no?
Débora se puso nerviosa cuando dirigió y se le olvidó la letra. Siempre que dirijas elevado, ¿qué? Eso es un pensamiento, ¿qué? Generalizado, sobregeneralizado. Es decir, ya reprobé una vez un examen y siempre que me toque un examen de esa materia, ¿qué voy a hacer? ¿Y si es cierto? No. Segunda distorsión, catastrofismo. ¿Cómo? Catastrofismo. Ok. Tendencia a percibir o esperar catástrofes sin tener motivos para ello. Me duele el estómago, tengo cáncer. ¿Se han topado con gente así? Me voy a subir al metro, se quedó parado entre estaciones, te empieza la claustrofobia, se va a venir todo encima. ¿Y ya qué viste? Catástrofe. Y duraste a lo mejor 2 minutos ahí encerrado, pero tu mente ya se imaginó que ¿qué te iba a pasar? Una catástrofe. ¿Les ha pasado? Personalización. ¿Cómo es la siguiente? Personalización. Pensar que todo lo que la gente hace o dice tiene que ver de alguna manera, para bien o para mal, con nosotros, sin una base suficiente. Nancy y la Débora están hablando y se están riendo, y de seguro se están burlando de mí. Y ni te han volteado a ver, pero ¿qué pensaste? Se burlaron de mí. La típica que pensamos en esta iglesia. El pastor anda con una cara de seriedad, ya se enojó con nosotros. Y no vayas a subir a la oficina porque ¿qué? Te toca. ¿Y cuándo les ha dado hora? A ver, ¿cuándo nos ha regañado? ¿Pero qué hizo tu pensamiento? Pues todo lo que me rodea lo están haciendo por mí. Te traes en un más alto concepto que piensas que todo lo que piensan hacer en tu entorno es para hacerte daño a ti o porque están pensando en quién. ¿Sí o no? ¿Y saben cuál es el detalle aquí? Que entonces nosotros nos ponemos, debería ser eso, debería actuar así. Entonces, eso que estoy personalizando me está llevando a tomar acciones, a empezar a dar malos conceptos, malos consejos, porque estoy pensando que me están atacando a mí. Y como mecanismo de defensa empiezo, pues ves que para qué me está contando esto si ya debería de ser esto. ¿Sí o no? ¿Les ha pasado? Una frase como debería de darse cuenta que estaba mal y no seguir preguntando. Siguiente, etiquetación. ¿Cómo? Etiquetación. Es cuando la persona se etiqueta a uno mismo o a otras de forma peyorativa. Es decir, soy un perdedor. No sirvo. Soy inútil. Y muchas veces este tipo de pensamientos vienen de nuestra niñez. ¿Por qué? Porque el lazo más cercano que tuvimos usó esas palabras en nuestra contra. Y entonces yo crezco pensando que lo que hago no sirve. Que aunque esté haciendo las cosas bien, todo está mal. Y posiblemente no está mal, pero yo ya traigo esa etiqueta. ¿Entonces? En mi pensamiento. Y decimos que los pensamientos, ¿qué son? Repetitivos. Entonces, constantemente, ¿yo qué estoy haciendo? Pues mi papá dijo que era esto, entonces lo soy. ¿Sí o no? Siguiente, anticipación. Pronosticar un resultado negativo.
emoción o un acontecimiento futuro y creerse que esas predicciones son verdaderas. Estoy seguro de que aunque estudie voy a reprobar. Estoy seguro de que aunque lo haga me voy a equivocar. Y entonces de pronto vienes, estás platicando algo y de seguro va a reaccionar así esa persona. Y tú ya en tu mente te fuiste al futuro sin que esté pasando y sin que vaya a pasar. Pero tú ya en tu mente, ¿qué traes? Una guerra. Tú ya traes conceptos erróneos, ideas equivocadas. Siguiente, pensamiento dicotómico. Valorar los acontecimientos de forma extrema sin tener en cuenta los niveles intermedios. Es decir, o todo es bueno o todo es malo. O todo es blanco o todo es... Es decir, si no saco 10, ya perdí. Ya reprobé o no es suficiente. ¿Sí me explico? Pregunta: ¿se sienten identificados con alguno de esos pensamientos? Es importante saber que hay formas de contrarrestarlos. Y psicológicamente te imponen el siguiente método. Primero, haz una reestructuración cognitiva. ¿Qué quiere decir? Si todo el tiempo estoy pensando que voy a reprobar, cambio mi pensamiento. No voy a reprobar porque estudié. Y ese pequeño cambio, quizá al principio no se ve el impacto, pero conforme va pasando el tiempo, empieza a cambiar nuestra manera de pensar y en vez de ser todo negativo, todo catastrófico, empieza a ser ¿qué? Algo positivo y algo bueno. Lo siguiente que te dice la psicología es que hay que liberarse de sus pensamientos. Y lo tercero es un proceso que se llama mindfulness. ¿Qué quiere decir esto? En general, este proceso es: primero identifico el mal pensamiento o el pensamiento negativo. Segundo, lo cambio por uno positivo. Y entonces, para liberarme, lo que yo necesito hacer es cuestionar de manera objetiva si lo que estoy pensando es algo objetivo y que si ese pensamiento y cómo actué a través de ese pensamiento. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos van ligados con nuestras emociones y con nuestra manera de actuar. ¿Qué quiere decir esto? Si tú estás constantemente en un estado de tristeza, todo lo que vas a pensar, ¿qué van a hacer? Cosas tristes. ¿Y eso a qué te va a llevar? A actuar de una manera que te apague, que te lleve a la depresión, que inclusive te pueda llevar al suicidio. ¿Sí se entiende? Entonces, lo que dice en esta parte de liberarnos es: tengo que ser consciente del pensamiento que tengo que ser consciente de la forma en la que actué por ese pensamiento, tengo que aprender a identificar la emoción que me llevó a actuar de esa forma, y una vez que tengo todo eso, tengo que ser consciente de si eso trajo un beneficio o no, para que entonces yo pueda empezar a hacer cambios en mi forma de pensar. Y por último, el mindfulness lo usa como conciencia, pero dice que es una práctica que nos va a ayudar a focalizar la atención en cada momento. Es decir, te enfocas en el aquí y en el ahora y empiezas a callar el ruido que hay a tu alrededor o que hay en tu cerebro. Los pensamientos que nos repetimos en nuestro diálogo interior son responsables
todo lo que yo voy a reflejar es que, es más, te vas a equivocar a propósito sin darte cuenta. Si te le estás pasando pensando en el futuro, vas a empezar a hacer las cosas automáticamente. Te vas a equivocar, pero tu mente va a estar en el futuro y no en lo que estás haciendo. Nuestros pensamientos son responsables de nuestras acciones y de nuestras emociones. Es decir, una persona externa puede estar con una cara de seriedad y en tu pensamiento está enojado conmigo. Si tú en ese momento te estás sintiendo feliz, pues vas a decir, ¿yo qué hice? Algo le debió de haber pasado y no es contrario. Pero si en ese momento estás queriendo pelear con alguien, ¿no han visto el del metro? ¿Cómo se agarran de todo golpes? Por una miradita, ¿tú qué traes? ¿Qué traes, órale? ¿Les ha tocado? ¿Pero qué es? Yo pensé que me estaba cantando un tiro y me lo estaba cantando y entonces ¿yo qué hago? Reacciono. ¿Sí se entiende? Los pensamientos negativos van a generar un malestar. Y aquí vamos a la parte ya en nuestra salud. Un pensamiento negativo puede evitar que tengas tus tiempos de dormir y que descanses. Si duermes, pero sigue tu cabeza girando. Sigues preocupado por lo que vas a hacer al día siguiente. Sigues preocupado por lo que no lograste entender que pasó el día anterior. Un pensamiento negativo puede provocar apatía. Vienes al templo y no es que quieras estar apático, pero tu mente trae una locura y tú estás, sí, aleluya, gócese. Apatía puede ocasionar un apetito variable. Dejas de comer. ¿Sí o no? Irascibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Te irritas. Pareciera que lo que domina tu forma de ser es la ira, porque solo estás reaccionando. Y ya no sabes ni qué te dijeron ni cómo te lo dijeron, pero tú ya reaccionaste y estás enojado. Puede generar ansiedad. Mucho pensar en el futuro produce ansiedad. Mucho pensar en el pasado produce depresión. Puede generar tristezas y muchas otras cosas. Y en ocasiones todo eso deja de ser algo mental y se empieza a volver algo físico. Y empezamos con enfermedades crónicas que tuvieron un inicio en ¿qué? En un pensamiento. Porque empezaste a descuidar tu cuerpo por darle más importancia a lo que estabas pensando. Ahora, si lo enfocamos o lo aplicamos a nuestra vida cristiana, tenemos que entender que el no saber diferenciar estos pensamientos puede abrir puertas. Y entonces, tú puedes estar atravesando un duelo porque alguien murió, pero de pronto dejas que ese pensamiento de muerte tenga más peso y te empieza a atormentar. Y empiezan a venir pensamientos como: me voy a morir de lo mismo porque es tu comunidad cerca. ¿Sí o no? Puedes abrir la puerta a un descubrimiento religioso.
todo lo que hago es perfecto, pero estoy viendo que Dios está obrando en otra persona, está restaurando, está restituyendo. Eso no es de Dios. ¿Y quién eres tú para emitir ese juicio? ¿Sí o no? Tener un autoconcepto superior al tuyo. ¿Qué pasó con Saúl? Ofreció un holocausto que no le tocaba ofrecer. ¿Por qué? Porque pensó y escuchó voces. ¿Y qué pasó? Los siguientes años era atormentado por espíritus y necesitaba de alguien que ungieron como rey para que pudiera tener un rato de tranquilidad y paz. ¿Sí o no? En nuestro diario vivir hay cosas que se solucionan a través de la palabra y nuestro tiempo con Dios. Hay muchos pensamientos que no se van a ir si no es porque tú le des la autoridad a la palabra y que la palabra empiece a cambiar tu manera de pensar. Permitir que el Espíritu obre es algo muy complejo, porque es aprender a soltar. Y permitir que el carácter de Cristo se forme en nosotros es aún más difícil. Hay situaciones que solo se resuelven permitiendo que el Espíritu opere, pero hay soluciones, hay situaciones que solo se resuelven haciendo un cambio en nuestra disciplina y en nuestra forma de vivir. Y hay ocasiones en que las cosas solo se solucionan aprendiendo a acudir y a pedir ayuda con médicos, con nuestros pastores, con consejeros. ¿Para qué? Para que nos ayuden a atravesar el proceso. Y si nosotros estamos siendo formados a la imagen de Cristo, tenemos que entender que esos tres factores son importantes para que nuestra vida sea transformada. Ahora, transición versus transformación. Una pregunta: ¿puede haber transición sin transformación? Sí. Siguiente pregunta: ¿puede haber transformación sin transición? Sí. ¿No? ¿Por qué? Porque puedes cambiar tu entorno sin cambiar tu forma de pensar. Es decir, puedes irte de tu casa y vivir sola, pero puedes traerte los malos hábitos que tenías y seguir viviendo como vivías en tu casa. Y cuando ya estás solo, ya no le puedes echar la culpa a tu entorno, porque ya eres tú solo. Puedes transicionar sin cambiar tu pensamiento, pero no puedes cambiar tu forma de pensar sin cambiar tu entorno. Ejemplo 1. El pueblo de Israel pasó de ser esclavo a ser libre. ¿Sí? Pero su corazón y su mente no cambiaron, porque seguían pensando en Egipto, seguían pensando como esclavos, seguían añorando lo que tenían en el pasado. Dios los estaba haciendo avanzar porque Él va a cumplir su propósito. Y Dios muchas veces te va a hacer avanzar aunque tú no cambies tu forma de pensar. Cambiaron de lugar, pero no cambiaron el pensamiento. Se viene el tiempo de la conquista. ¿Y cómo termina? Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Y ustedes? Háganle como quieran. ¿Quieren tener trato? Adelante. ¿Sí o no? Segundo ejemplo, Pablo, perseguidor de qué? De cristianos. ¿Pero qué pasó? Tuvo un encuentro. Se la pasó con su amigo
con algo que le recordaba ese encuentro, pero cambió su manera de pensar, cambió de jactarse de ser instruida a los pies de Gamaliel, el mejor de los rangos. ¿A qué? Yo no soy nada. Nada de eso me hace sentirme superior. No tengo más autoestima de la que es de mí mismo. Y terminando con una de las frases más bonitas, ¿no? Para mí, el vivir es Cristo y el morir, ¿qué? Es ganancia. Se convirtió en uno de los apóstoles y de las personas que escribió más cosas para que nosotros hoy podamos saber cómo es el Cristo y tengamos un incentivo. No hay transformación sin transición, pero sí puedes estar en una transición sin transformación. No hay forma de que nuestra forma de pensar cambie sin haber un cambio en nuestro entorno. Y chéquense lo que dice Romanos 12:2. Se las voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios transforme en nuevas personas al cambiarles la forma, la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es que buena, agradable y perfecta. ¿Quieres saber qué es lo que piensa Dios de ti? Permite que cambie tu forma de pensar, porque su voluntad siempre va a ser buena, agradable y perfecta. No te conformes a este mundo, no te conformes a las ideologías. Hace unos años la ideología que entró en la iglesia fue la prosperidad. Y si vienes a Cristo, todo te va a ir bien. ¿Sí o no? ¿Se han dado cuenta de la ideología que ha entrado en estos tiempos? Ya no es prosperidad porque el dinero es un caos actualmente, la economía es un caos. Pero ahora es superación personal. Yo puedo, yo. Pero si yo vivo es por Cristo y si puedo es para Él. Y yo no puedo adoptar esa manera de pensar, porque entonces yo me pongo en un lugar que no me corresponde. Y Dios quiere mostrarnos cuál es su manera, cuál es su voluntad. Y todos los pensamientos que Dios tiene en torno a nosotros son pensamientos cielos. Para que una transición se efectúe de la mejor manera, debemos entender que Dios nos ve, Dios nos escucha, Dios nos muestra dónde está nuestro apego y Dios responde. ¿Cómo? Dios nos ve, Dios escucha, Dios te muestra dónde está el apego y Él responde. Vamos a Génesis 29, 31 y 32. Les voy a leer esos versículos en otra versión. ¿Ok? Dice: Jacob no amaba a Lea, y cuando vio esto el Señor permitió que Lea tuviera hijos, pero a Raquel no se lo permitió. Dios vio que Lea era menospreciada, que no era nada. Y como consecuencia, ¿qué hizo Dios? Le permitió tener hijos. ¿Sí? La situación de Lea era la mejor. Digo, empezando con el papá. Quiso Labán, que había trabajado 7
como si fuera un pedazo de carne. Y Jacob mismo, es que sí tenía ojos bonitos, pero Raquel era mejor en todo, no solo los ojos. ¿Qué pensamiento tenía Lea? Mi papá me dio, y yo sé que él se quería casar con mi hermano. No sigo, porque en esos 7 años nadie se casó conmigo. ¿No piensan que su mente? Y entonces dice la historia que el Jacob vuelve con Lea y caray, esta no es Raquel, me engañaste. Pero a quien yo quiero que es a Raquel. Yo siempre pienso que Dios no cumple caprichos, que nosotros a veces nos aferramos y decimos que sí. Y entonces dice, bueno, aquí vamos a solucionar, aquí resolvemos. Deja que terminen los 7 días de festejo, te doy a Raquel y me trabajas unos 7 años. ¿Sí o no? ¿Y qué es lo que pasa? Que entonces ya están las dos como esposas de Jacob. Él tenía que chambear 7 años, pero empieza el pleito en casa. ¿Por qué? Claro que no. Es que tú dormiste con él y él siempre me amó a mí. Y a ti no te quiere. Y el Jacob, no, Raquel, es que yo te amo. Ah, sí, pero tú dormiste con ella. No, pero es que eso no me importa. ¿Y la has escuchado? La discusión. ¿Se pueden imaginar los escenarios? Es que, oiga, ellos sí se está bien entretenido. Pensamientos. Pero la realidad ahí sí era que Jacob menospreciaba a quién? A Lea. La palabra menosprecio es sale en el hebreo y dice aborrecer, aversión, odio, enemigo y enemistad. ¿Qué quiere decir? Que por la aversión que Jacob sentía hacia Lea, se generó odio y trajo enemistad. Hay veces que Dios nos pone en malas situaciones y que muchas veces ni siquiera son resultado de la forma en la que te comportaste, sino que son cosas que tienes que atravesar, porque en medio de ese camino Dios está forjando el propósito y está cumpliendo la promesa. Pero es importante que sepas, Dios ve. Dios ve cuando realmente estás en una mala situación y no cuando solo te estás haciendo víctima. Y entonces, ¿cuál fue el pensar de Lea? Ahí lo dice, versículo 32. De modo que Lea quedó que embarazada y tuvo un hijo al que llamó Rubén, porque dijo, el Señor ha visto mi sufrimiento, ahora sí me amará mi marido. No sé cuántos años tenía, pero te imaginas que desde que se casó todo su pensamiento es todo lo que haga va
pasar para que Él me acepte y me ame. Y Dios te da y te responde para que tengas un consuelo. Pero el primer hijo no fue suficiente para que ella se sintiera amada por Él. No por Jacob, por Dios. Segundo, Dios escucha. Versículo 33. Pero tiempo después volvió a qué? A quedar embarazada, a tener un hijo. ¿Tiempo qué? Después. O sea, sé que el menosprecio que seguía y ahora iba en aumento. Porque Raquel era amada, pero Raquel envidiaba que ella tuviera hijos. A este le puso Simeón y dice: el Señor oyó y dijo: el Señor ha oído que no soy amada y por eso me dio ¿qué? Este otro hijo. La palabra ahí de oír es sama y quiere decir escuchar, atender, discernir, atención o conceder. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios le miró, le puso atención, pero también escuchó lo que estaba necesitando. ¿Y qué era lo que necesitaba? Ser amada. ¿Y un hijo no ama? Pero hay respuestas de Dios que como no son como yo las quiero, entonces yo sigo en mi pensamiento de Dios no me ha respondido. ¿Qué pasó? Su pensamiento estaba distorsionado. Lea pensó que a través de los hijos él iba a poder manipular el sentimiento de Jacob hacia ella. Y que a través de sus hijos ella iba a obtener ¿qué? Amor. ¿Cuántas veces no has creído que por hacer algo mereces que otros te correspondan? Por ejemplo, vas a pedir un permiso y entonces todas las semanas te portas bien, haces las cosas bien. Papi, ¿me das permiso? Te hago más permiso y le dejas. Y a veces la respuesta es que ¿por qué? Porque tú no estás viendo hacia dónde estás yendo. Pero ¿quién tiene la respuesta así? Tiene el panorama amplio, no en lo que tú estás enfocado, sino en todo lo demás que eso podría implicar. La realidad es que Dios estaba dándole hijos a Lea, no para que Jacob la amara, sino porque a través de ella estaba cumpliendo su promesa. Yo haré de ustedes una gran nación. Yo a través de esta simiente voy a establecer mi reino y voy a enviar al libertador. Pero ¿sabes qué? Todo este proceso en la familia y el no saber afrontarlo generó afrenta en la casa. Al grado que cuando tanto Raquel como Lea nombran a los hijos, los nombran desde su carencia y no viendo la bendición que Dios iba a traer a través de ellos. ¿Qué pasa? Que todo ese conflicto sembró en ellos enemistad. Al grado de que nace José, Raquel toda la vida creyó que murió.
El único que supo que no murió, ¿quién fue? ¿Se imaginan cargar toda la vida con el pensamiento que perdí a mi hijo? ¿Por qué? Porque nuestras emociones afectan nuestros pensamientos y nuestra forma de actuar. Y es por eso que necesitamos permitir que Dios escudriñe lo que hay adentro de nosotros, para que no estemos actuando por una emoción, sino guiados por Él. ¿Se imaginan cuál era la relación de Lea? Señor, que yo me dejo, que me venga un poquito, que ya no me siento odiada, me duele que no esté aquí con sus hijos. ¿Ustedes creen que Jacob estuvo todo el tiempo al lado de Lea con los niños? Si el cáncer fue José, después de 11 hijos, y con el que estuvo, ¿con quién fue? Con José, y los otros hagan lo que quieran. Amén. Muchas veces hacemos nuestras oraciones desde el dolor, pero no entregamos el dolor. Muchas veces hacemos nuestras oraciones desde la emoción, llámense cual sea, enojo, ira, tristeza, pero no estamos siendo capaces de decir: está bien, y renuncio a este dolor. La necesidad de valoración y aceptación de Lea le impidió ver que Dios obraba y entender el propósito. Pero aún así necesitamos entender que Dios escucha nuestras oraciones y nuestro clamor. Jeremías 29, 11 al 14 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Yo sé lo que pienso de ti, y mi pensamiento es que tengas paz y que no estés mal. Mi pensamiento es que tengas lo que necesitas, no a lo que estás encapuchado, lo que ¿qué? Necesitas. Y cuando tú entiendes qué es lo que necesitas y que una parte fundamental en nuestra manera de pensar es tener paz, entonces tú vas a invocar mi nombre, vas a venir, vas a orar, yo te voy a escuchar, porque me estás buscando ¿de qué? En todo corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrogué, dice Jehová, y los haré volver al lugar de donde los hice llevar. Te regreso al lugar que te pertenecía, pero con un pensamiento diferente. Siguiente, Dios nos muestra dónde está nuestro apego. 29:34 de Génesis. Nuevamente, ¿qué pasó con Lea? Quedó embarazada y dio a luz un hijo. ¿Y cuál fue su nombre? ¿Por qué? Ahora sí, la lotería ya me va mal porque tengo no 1, no 2, sino ¿qué? 3. ¿Qué significa Leví? Unido.
Lea estaba apegada a la falta expectativa de que a través de los hijos ella iba a ser ¿qué? Amada. ¿A qué pensamientos te has apegado tú? Que dices, si no es así, no va a pasar. Si no es así, Dios no me bendice. Si no es así, si no hacen las cosas así, entonces Dios no está ahí. ¿Sí? Como cristianos estamos apegados a pensamientos. ¿Le está yendo mal? Es porque pecó. ¿Está enfermo? ¿Por qué fue? Algo hizo mal. ¿Sí o no? Y son pensamientos que ya los tenemos arraigados y que si no sigo pegado a ello, entonces yo ya no sé cómo pensar. ¿Qué es el apego? Es un vínculo emocional profundo y una necesidad biológica de seguridad. El apego principalmente lo podemos ver en esto, entre un niño y quien lo cuida. Y es una conducta que natural, biológica. El detalle es esto, que va a desarrollar nuestra parte afectiva y de supervivencia. Según la calidad de tu apego de niño, ese apego inicial va a influir en las relaciones adultas que tengas y en la forma como regules tus emociones. ¿Qué pasa? Te acabas de caer, cállate, no chilles. Si me lastimo, no tengo que llorar. La Débora luego se cae, se queda y se empieza a reír en vez de llorar, aunque duela. Hay diferentes tipos de apego, pero lo que tenía Lea era un apego ansioso. Necesitaba constantemente ser aprobado. Tenía miedo al abandono y no sabía establecer límites. Ponía la necesidad de Jacob y la de Raquel por encima de las suyas. Pregunta, ¿no Lea ya estaba unida a Jacob? Estaban casados. Pero un hijo nos va a unir. ¿Sí? Cuando nosotros caminamos con Dios, Él muestra dónde está nuestro apego y la raíz de nuestros malos pensamientos. Y es solo el Espíritu el que puede renovar esa forma de pensar. Lea hasta el tercer hijo tenía la esperanza de que ser amada. Y me atrevo a pensar de que dejar a Raquel y se quedara sola con él, porque era la única que les había dado hijos. ¿Dónde está tu apego? ¿Dónde está tu corazón? ¿En qué expectativa? La única forma de quitar el apego es entregarse a Dios y permitir que Él transforme nuestra forma de pensar. Versículo 35. ¿Por qué? ¿Por cuarta vez? ¿Qué pasó? Otra vez embarazo. Transformación. Y tuvo un hijo al que llamó Judá.
mes, el pensamiento de Lea fue transformado. Pasó de ser soltera a ser esposa, y de ser esposa a ser ¿qué? Madre. Pero en el proceso entregó su dolor a Dios, entregó su forma de pensar. Y en el cuarto hijo, ¿qué hizo? Te alabo, porque ellos van a seguir con la reina, con la afrenta. Pero yo te alabo porque ya me diste a mis hijos, porque respondiste de una forma en la que no pensé que ibas a responder. Aquí le te dices, Lea nombró a 3 hijos en base a qué? A su dolor, a su afrenta, a su aflicción. Pero cuando logró fijar su mirada en Dios, ¿qué hizo? Te alabo, Señor, porque tú respondiste. Te doy gracias por esta situación que me agobia, pero sé que estás aquí. Yo creo que Lea fue la primera Dios a quien Dios se le reveló. Lea fue la primera mujer a quien Dios se le reveló. Porque él entendió que si había una necesidad, ¿quién solté? Papá. ¿A qué quiero ir con esto? Una cosa es que Dios nos mire, pero otra cosa es que nosotros lo veamos verdad. Esa palabra miró Dios es la misma que se ocupa en el 3er capítulo de Génesis, cuando Eva ve el árbol del bien y el mal. Y esa palabra nos da la siguiente idea, que es concentrar la mirada, permitir que algo capture nuestra atención hasta moldear nuestros deseos. Cuando Eva en el jardín del Edén dejó de ver a Dios y fijó su mirada en el fruto se le hizo tan apetecible que empezó a moldear sus deseos. Y vinieron pensamientos, susurros, y a la serpiente. Desvió su mirada del proveedor y pensó en encontrar provisión. ¿En qué? En un fruto. ¿Y eso qué trajo a la humanidad? Pecado, separación de Dios, enemistad, discordia, muerte. Pero hoy Dios nos está diciendo, aunque tú no me veas, yo te estoy viendo. Y estoy esperando a que tú voltees mi mirada a mí, para que yo pueda transformar todo lo que está pasando por tu mente. Estoy concentrando mi mirada en ti para que tú me puedas ver, para que pueda quitar todo lo que te está quitando el enfoque, lo que te está robando la paz, lo que te hace sentir menos, y para que veas que yo todavía puedo intervenir en la situación en la que estás. Entonces acá se sienten identificados con Lea. Su pensamiento es el más correcto. Pues necesitan un cambio. ¿Ya saben? Del 2024 para acá, Dios nos unió como familia ya de una manera estable, pero vinieron ataques.
empezando por el secuestro del papá pastor. Y pareciera que fue como una bolita de nieve, ¿no? Pero de pronto nosotros nos enfocamos tanto en la situación que nos olvidamos de: Señor, no entiendo, lo aguanto, pero sé que tú estás obrando, sé que tú estás actuando, sé que tú me estás dando respuesta, sé que si el hecho de que siga viva es porque tú todavía tienes algo para nosotros, sé que si el hecho de que sigamos aquí como congregación es porque Él todavía tiene algo para nosotros. Pero ¿qué vamos a hacer? Seguimos alimentando la enemistad, seguimos alimentando la afrenta, o intentamos voltear la ver a alguien que resuelva, intentamos entregarle todo eso malo que está en nuestro pensar y en nuestro sentir, y que Él haga, que Él obre. Pónganse de pie y vamos a ir terminando. Salmo, cuando Jesús fue tentado, lo primero que el enemigo tentó fue su identidad. Si eres hijo de quién. Y cuando Él va a la cruz, ¿se imaginan que ese pensamiento se le hubiera venido? Si yo fuera tu hijo, no me harías. Pero la respuesta de Jesús siempre fue la palabra. No te pongas a pelear con el pensamiento. Empieza a hablar la palabra. Sientes que no sirves, sientes que no vales. Eres hijo, eres heredero y heredero con Cristo. ¿Tienes un más alto concepto de ti mismo? Acuérdate que eres polvo y al polvo volver.